alimentada por la savia cristiana de la Iglesia, de la revelación y de la gracia, y es la cultura católica. Promulgando de esta manera la necesidad de formación de un católico sobre los temas que aquejan a la sociedad moderna, tratando de esta manera de continuar y ampliar la obra de Dios mediante la cultura, puesto que ésta debe estar ordenada a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, y debe servir eficazmente para la extensión del reino de Cristo sobre la tierra. Ahora los invitamos a ponerse de pie para encomendarnos a nuestro santo patrono, San Luis Rey de Francia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Luis, patrono de la diócesis y provincia de San Luis, fiel intérprete y ejecutor de las enseñanzas cristianas recibidas por tu Santa Madre Blanca de Castilla, cristiano de fe cabal, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ejemplar heroico para la juventud, en la virtud de la pureza, y para padres y esposos cristianos, en las virtudes domésticas del hogar, gobernante justo y defensor valiente de la patria y de la Iglesia, solícito servidor del necesitado en el ejercicio de la caridad cristiana, alcanza de Dios para tus hijos la fe que se apoya en Dios en verdad, para luchar con valentía contra las manifestaciones del mal y para ser testigos fieles de Cristo ante el mundo, en la constante práctica de las virtudes cristianas, la esperanza en los bienes que no merecen y en la acción providente de Dios, la caridad ardiente a Dios y al servicio de nuestros hermanos, en el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En el marco de este ciclo de conferencias contamos con la inestimable presencia del doctor Carlos Laza. Leeremos un breve currículum. El doctor Carlos Daniel Laza nació en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, el 21 de abril de 1959. Se doctoró en Filosofía en la Universidad Católica de Córdoba en 1993. Fue decano del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María en los periodos 2003-2007 y 2007-2011. Actual profesor asociado por concurso de la Cátedra de Filosofía en la Universidad Nacional de Villa María. Profesor de Filosofía en la Universidad Católica de Salta, sede de Villa María. Profesor invitado en la Universidad de Salvador, sede Reconquista. Es profesor titular de Metafísica en la Licenciatura en Filosofía, Universidad Católica de Córdoba. Actual profesor de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Católica de Córdoba y del Doctorado en Educación de la Universidad Católica de San Juan. Investigador independiente y miembro de la Comisión Asesora en Filosofía, Psicología y Educación del CONICET. Profesor investigador por categoría 2 del Programa Nacional de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Ex miembro de la Comisión Evaluadora de la Comisión de Humanidades de Agencia Córdoba Ciencia en el periodo 2006-2009. Autor de 7 libros y más de 50 artículos de filosofía publicados en revistas especializadas de Argentina, Chile, México, España, Italia, Francia y Alemania. Hoy nos disertará sobre cultura y universidad. Lo recibimos con un cálido aplauso.
El tema entonces que nos convoca es universidad y cultura. Seguramente todos conocen el texto con el cual Aristóteles abre su metafísica, el libro alfa de la metafísica, y empieza diciendo estas palabras: Pantes anthropoi tu eidenai oregontai phisei. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Fíjense que el verbo orego, ese verbo griego, es un deseo, no un deseo común, sino un deseo ardiente por saber. Y añade Aristóteles, enseguida después de eso, que los sentidos dan cuenta del placer que tienen al sentir, independientemente de toda utilidad. Cito, dice Aristóteles: así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos. Y el que más de todos es el de la vista. En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los demás sentidos. Y la causa es que de los sentidos, el de la vista es el que nos hace conocer más y nos muestra muchas diferencias. Hasta que decimos. Fíjense, pareciera, habla de la inutilidad del sentido de la vista, cuyo el fin del acto es el mismo acto, que consiste en ver, el acto de ver. Y ese acto de ver produce gozo en el alma. Y dice Aristóteles que se sitúa al margen de toda finalidad práctica, a toda finalidad práctica. Y gracias a él conocemos, nos hace conocer más que los otros sentidos, y termina diciendo: por él descubrimos muchas diferencias. Subrayo este punto. Ahora bien, el texto continúa de la metafísica y a renglón seguido dice Aristóteles: ¿es suficiente para aprender y enseñar el acto de ver? ¿Es suficiente el acto de ver para aprender y enseñar? E inmediatamente Aristóteles dice que no, y añade que en los animales, existen animales, dice, en los que la sensación genera la memoria, y ahí aparece junto al ver la memoria, y que por lo tanto son más aptos para aprender, gracias a la memoria, no solo al ver. Y añade Aristóteles: no solo hace falta ver, no solo hace falta poseer memoria, sino también es menester saber oír para ser capaz de percibir aquello que resuena. Tres cosas: ver, memoria y saber oír para percibir aquello que resuena. En breve tomaré este último punto de qué significa esto, a mi juicio, de escuchar, de ser capaz de oír. Me remito ahora al ver, que es la primera condición para aprender eso. Ahora me voy a referir no a la metafísica, sino al Pericetier, su tratado sobre el alma. Y allí Aristóteles establece una clara, neta distinción entre el ver de los animales y el ver del hombre. Y dice que los animales ven, pero fíjense, con ojos duros y secos, por cuanto carecen de párpados. Es decir, esa especie de tegumento que nosotros tenemos, que protege el ojo, lo protege, pero a la vez le permite al ojo retirarse con
intervalos regulares de aquello que está mirando. El animal que carece de párpados ve todo el tiempo. Subrayo esto, ve todo el tiempo. El hombre, en cambio, puede mirar de intervalos con el fin de ¿qué? De percibir mejor aquello percibido y mantenerlo y reproducirlo cuando está ausente en la memoria y de este modo ejercer el acto de aprender. A esta altura de la exposición debiera ser una distinción, me parece, entre el ver y el mirar. El ver es propio del hombre porque es el que tiene ojos con párpados, que al hacer ese intervalo es capaz de mediar entre lo visto la pregunta acerca de lo visto, que lo va a conducir a buscar la respuesta acerca de eso. Y entonces decía, el ver, que es propio de los ojos con párpados, que son capaces de preguntarse acerca de lo visto con el fin de conocerlo mejor, porque la pregunta me va a llevar a una respuesta. Ustedes recuerdan lo que decía Platón: para que haya en el teteto, para que haya conocimiento, el conocimiento es una realidad a medias, porque uno para conocer ya tiene que conocer algo del objeto, alguna idea del objeto tiene que tener, porque si no, no podría conocer. Pero a su vez no puede conocer todo el objeto, porque si no, no habría acto de conocimiento. Entonces, este ojo con párpados que tenemos son capaces de preguntarse acerca de lo visto para conocerlo mejor y aprenderlo, conservarlo en el alma, y lo cual tiene como condición de posibilidad esa actitud de escucha por parte del alma, que yo diría, lo parangonaría con la actitud del alma del ocio contemplativo, porque sería un dejar que las cosas se muestren tal cual son, no como queremos que sean, sino como son, para poder verlas como son y no como quiero que sean. Y esta docilidad del acto de escuchar hace posible que la inteligencia puede ver realmente aquello que es. Pero claro, esto no basta. Hace falta preparar el ojo de la inteligencia también para que sea apto para ver. Y ya vamos a ver cómo se hace esto. Y en esta preparación del acto del ojo, no es el ojo solo el que se prepara, sino también toda la vida moral del hombre, que debe acompañar al acto de búsqueda de ver, porque para los clásicos siempre hay un condicionamiento moral en el acto de ver, porque el vicio no me permite ver adecuadamente las cosas. Por ejemplo, si alguno poseyese un vicio, ¿cuál es la soberbia? La soberbia desfigura la realidad. En primer lugar, mi propio ser, al cual exacerba, enaltece, pone por encima de su propia naturaleza, y luego la inteligencia descubre ese ser que está totalmente adulterado por el vicio de la soberbia. De modo tal que hay un condicionamiento moral en el acto de ver, de buscar. Por eso decía San Agustín, no hace falta buscar, hay que buscar bien, que es la orientación, la actitud moral del alma humana. La universidad, que es el tema que nos ocupa, es el lugar fundamental en que se prepara el ojo de la inteligencia para fundamentalmente ver. Porque solo el ver nos permitirá a nosotros vernos y percibir nuestra relación constitutiva con el ser fontanal, donde encuentro mi fundamento ontológico. Y cuando mentamos el término cultura, porque esto es universidad y cultura, hacemos referencia al cultivo interior, o sea, a una conquista operada por el mismo espíritu del hombre, que tiene por fin desarrollar todos los valores
Shaka, la cultura, para él, se identifica con la paideia, con la educación, que es siempre formación interior. O sea que, fíjense ustedes, no podría haber cultura, un cultivo de todas las dimensiones poliédricas del hombre, si no existiese un ver poliédrico, un ver que me haga percibir todo lo que el hombre es, y su fin último. Sería imposible desarrollar todas las dimensiones humanas sin este ver que es condición de posibilidad para el desarrollo de las mismas. Yo diría que la universidad debiera ser, dado que no dota al ojo de la inteligencia para ver la totalidad poliédrica del hombre, debiera ser el lugar por antonomasia de la cultura, del desarrollo integral del hombre, que ninguno de sus aspectos quedaría al margen, dado que la inteligencia formada es una inteligencia que ve el todo, no solo la parte. Precisamente es en ella donde se da un cultivo del ver que no es un ver cualquiera, es un ver cualificado, un ver diverso, que ve lo que los otros no ven. Eso es un ver de universitario. Esto a mí se me estruja el alma cada vez que yo les he dicho a muchos profesores de la universidad mía, por lo menos, que no escriban más en el diario ni en ningún lado, porque el ver ese es un ver común que estoy cansado de escuchar en cualquier programa televisivo. Espero que algún día tengan un ver cualificado, que lo que digan no sea moneda corriente en la China, en la ciudad, porque dice la universidad debe colaborar con la ciudad, pero colaborar como universitario, no un señor que hace choripanes y va a colaborar en su calidad de universitario, que supone este ver que yo llamo cualificado, un ver cualificado. Y la pregunta es, ¿cómo se llega a ese ver cualificado? ¿Cómo llega un estudiante a un ver cualificado que hace que al cabo de estar un tiempo en la universidad, la vida ya no es la misma? Me acuerdo que una vez fui al registro civil de Villa María y me contaba una señora. Dijo, pero usted es de la universidad, sí. Dice, ¿y usted enseña filosofía? Mire, dice, estoy inmensamente agradecido, porque mi marido quedé viuda y mi hija estaba en el último año de secundaria. La vida era imposible, ni siquiera comíamos juntas porque peleábamos. Y empezó a ir a la universidad a estudiar no sé qué cosa, administración de empresas, no sé qué, pero tuvo filosofía. Dice, a los 3 meses, la otra chica empezó a sentarse conmigo, cambiaron las ideas, la manera de hablar, las preocupaciones. Yo veía a otra chica, pero vivía todo el tiempo perdiendo el tiempo y demás, y ahora tenía lecturas, una cosa increíble, dice. ¿Y qué es lo que cambia un hombre? Es lo que ve. Porque si el ver de uno es limitado, va a poder realizar eso limitado que ve, nada más. Mientras el ver se amplía, se ensancha, las posibilidades electivas del hombre son mayores. Digo, es la condición, no necesariamente uno lo sigue. Entonces decía, ¿qué es lo que hace que la inteligencia humana pase a adquirir un ver cualificado que no cualquiera lo tiene y que se da cuenta apenas un hombre habla, así hable de los árboles de la plaza? El modo de hablar, el hábito intelectivo, inmediatamente nota usted que es un modo de ver diverso. ¿Qué es lo que hace que adquiera un modo de ver cualificado? Y eso que hace que adquiera un modo de ver cualificado, lo hace un acto que se llama pensar. El pensar me lleva a ese acto de ver, a ese ver cualificado. Fíjense, digo, pensar es un acto, no se tiene por el hecho de ser hombre, hay que ejercerlo, porque yo siempre digo, hay hombres que tienen piernas y hay algunos que no corren, no solo 8 kilómetros, ni siquiera corren 100 metros, pueden correr, porque no se han ejercitado nunca y quizás no lo hagan nunca en su vida. Quizás también hay pocos, hay algunos, digo, que ejerzan pocas veces este acto de pensar. Pero algunos me dirán,
Si tenemos que ejercer el acto de pensar para adquirir el ver cualificado, ¿qué es pensar? Y volvemos al venerable Platón. En un diálogo llamado, lo reiteré ya, hice referencia recién, Teteto. Era un joven que andaba buscando la sabiduría y se acercaba a Sócrates a hablar con él. Y un día le preguntó, Teteto, dime Sócrates, ¿qué es eso de pensar? ¿Qué es pensar? Y Sócrates le dijo a Teteto, a mí, en efecto, me parece que el alma, al pensar, no hace otra cosa que dialogar y plantearse ella misma preguntas y las respuestas. Podríamos decir, a partir de este texto, que el pensar no es otra cosa que el diálogo que emprende el alma consigo misma y que consiste en preguntar y en responder. Preguntar y responder. Algunos dirán, una tontería. Si ustedes observan, ya preguntar no es fácil, ¿no? Porque para preguntar hay que tener alguna idea de lo preguntado. Si no, uno no puede preguntar. Por ejemplo, nuestra psicóloga se podría hacer una pregunta, por ejemplo, el concepto de autopsis en Giovanni Gentile. Esta pregunta, ¿podría haberse hecho? No, creo que no, porque no conoce Giovanni Gentile y tampoco conoce el concepto de autopsis. No podría hacerse. Tendría que tener un conocimiento de Gentile para hacer esa pregunta. O sea, ya alguna idea de lo preguntado hay. Alguna idea de lo preguntado. Por eso cuando se requiere hacer una tesis, alguna idea de lo preguntado tiene que tener. Una tesis es una afirmación. Es una respuesta a una pregunta. O a una subpregunta. Pero hay gente que como no ha leído nada, no puede preguntar nada. Entonces vienen los metodólogos y le dicen, tiene que hacerse el problema después, y le digo yo, cuando voy, le digo, le traigo una mala noticia. No van a poder pasar el primer punto. Pero ¿cómo dice eso? Porque para preguntar no es fácil. Hay que tener muchas lecturas encima, en humanidades, digo, para preguntar. Entonces, observamos ya que desde el punto de vista del objeto, el preguntar supone un conocimiento de lo preguntado. No exhaustivo, total, precisamente. La mayor conocimiento del objeto se va a dar en el desarrollo cuando responda a preguntas que debo conocer, respuestas que debo conocer del objeto al que pregunto. Pero observen ustedes, entre la pregunta y la respuesta media una distancia. No tengo la respuesta en la mano, hay una distancia que recorrer. Y esa distancia es recorrida por el intelecto, en el caso del hombre. O sea, es mi intelecto que luego de preguntar realiza una serie de actos en busca de la respuesta a la pregunta. Y la respuesta que responde se llama verdad. O sea que es algo importante entonces, porque si yo enseño a pensar a alguien, lo estoy poniendo en condición de verdadero progreso, porque el progreso siempre es progreso en la verdad. Le estoy dando la llave para acceder a esa verdad, que es el acto de pensar. Entonces ahora digo, si el intelecto debe realizar actos tendientes a alcanzar la respuesta correcta a la pregunta formulada, ¿cuáles son esos actos? ¿Los poseemos por el hecho de ser hombres o nos los tiene que enseñar un maestro que piensa? Bueno, esos actos, el primero es el definir, poner límites, precisar lo que una cosa es. El segundo es distinguir. El tercero, que sería el análisis, distinguir las partes de un todo. El tercero es relacionar y buscar las causas. El cuarto es sistematizar. Criticar el quinto. Y el último acto fundamental es la síntesis, que es percibir la unidad de la multiplicidad. El acto por antonomasia de la inteligencia humana no es el análisis, es la síntesis. Y un espíritu universitario es eminentemente sintético. Por eso la filosofía es síntesis. Y sin filosofía la universidad no existe. A nivel natural estoy diciendo, ¿no? Ahora bien, si el ver, tal como refería Aristóteles,
¿Se acuerda que decían? Percibía los más diversos entes. Decía, percibía la diversidad. ¿Se acuerdan? Diversidades. Uno se hace una pregunta. Fíjense, si uno percibe diversidades, diversos seres, y acá viene una pregunta que yo defino como la pregunta. ¿Por qué? Porque de la respuesta que dé a esa pregunta, desde ahí veo todo, absolutamente todo. ¿Y cuál es esa? Que es la pregunta. Apenas mi ojo ve la diversidad, se pregunta, ¿esta diversidad existe como pura diversidad? ¿O existe un principio de unidad que reúne eso diverso, que está en todo diverso, aunque no de igual modo? Porque si estuviera de igual modo, habría uno solo. Si hay diversidad, la pregunta es, esa unidad, ese principio que está en todo lo diverso y no del mismo modo, ¿cuál es ese principio que unifica lo múltiple y por lo tanto permite hablar de un centro de la realidad? Un centro que da sentido a todo lo que es. Esa pregunta, que yo digo que es la pregunta, porque como se responde de eso depende toda concepción del hombre, es la pregunta que se hace la filosofía, desde los albores de la filosofía griega, desde los albores de la Grecia, porque si no se lo hubieran hecho los griegos, se lo hubieran hecho algún puntano, porque es una exigencia de la inteligencia humana descubrir la unidad de lo múltiple, porque la inteligencia humana, el acto fundamental es la síntesis, no el análisis. ¿Cuál es el problema de nuestras universidades hoy? El analitismo. Un señor que se queda en la economía y absolutiza esa dimensión, en vez de poner en relación su conocimiento con los otros conocimientos. O sea, realizar el acto de la síntesis. Entonces, ¿qué es la universidad? ¿Por qué nació la universidad? Porque a un señor se le ocurrió un decreto y dice, vamos a hacer una universidad porque es lindo, qué sé yo. No, es una organización que responde a la exigencia de la inteligencia sintética del hombre. La inteligencia es universitaria, la inteligencia humana es universitaria. Exige buscar la unidad que reúne la diversidad de las cosas. De allí, como decía, que un auténtico universitario no es sino un espíritu sintético y busca la unitotalidad del saber. O sea, solo este acto de la unitotalidad del saber, ese saber entero, total, permite captarme en mi integridad total. No hay nada que quede fuera de mi consideración. Y por eso la cultura, el desarrollo, el cultivo de todos mis aspectos de mi ser, ninguno queda sin ser cultivado. Hay una cultura integral, porque solo hay un ver integral, y que tiene un ver analitista, que solo ve un aspecto nada más de la realidad, solo desarrolla ese aspecto. Es una cultura trunca, reductiva, porque el ver es reductivo. Entonces decía que una auténtica cultura que desarrolle todos los aspectos del ser del hombre no puede brotar, y subrayo esto, sino de una consideración metafísica de lo real. Una cultura entendida en términos de paideia, de formación interior del hombre, no puede buscarse jamás en lo útil, en el dominio del hacer, como ocurre hoy, porque en este caso todo pensar se clausura y por eso no existe un acto de ver cualificado, y la libertad como posibilidad de ser diverso entre iguales tampoco puede realizarse, porque la posibilidad de ser diverso entre iguales supone un ver cualitativamente diverso, porque elijo de acuerdo a lo que veo. La raíz de la elección está dada por la inteligencia. La pregunta es esta: ¿qué ha sucedido en Occidente?
para que la auténtica cultura, la paideia, la formación integral del hombre se haya desdibujado completamente. Para esto me voy a circunscribir a la situación de la Universidad Argentina, como una muestra de lo que pasa en Occidente. A ver, ¿qué ha pasado para que ese acto de ver propiamente universitario, ese ver cualificado, que es una mirada sintética que ve la unidad de la multiplicidad, haya sido reemplazada por una universidad gerencialista y mercantilista? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Cosa que he dicho hace un tiempo frente a un ex ministro de Educación de la Nación, un actual funcionario de Educación de la Nación, otro ex funcionario de Educación de la Nación, y lo dije ahí. ¿Y qué dije? ¿Qué ha pasado, señores, para que aquellos hombres rudos, de los cuales, Sócrates le refería a Teteto, diciendo que se aparte de ellos porque son hombres repelentes, porque no pueden reconocer como real más que lo que pueden agarrar con las manos y no entienden de nada invisible, esos hombres hayan pasado a manejar las universidades? La respuesta, a mi juicio, es una lectura de la historia contemporánea. No puede encontrarse sino en aquella filosofía que es una antifilosofía que se ha hecho mundo y que es la filosofía de Carlos Marx. Digo, todos los acontecimientos de la historia contemporánea no se entienden sino a través de ellos, de esta filosofía. ¿Por qué? Porque con la tesis undécima sobre Feuerbach, que es necesario que los filósofos dejen de interpretar el mundo y pasen a transformarlo, se murió la universidad porque se acabó la noción fundamental de teoría, de ver, como empieza Aristóteles. Teorema es ver. ¿Qué ver qué? Un orden que existe independiente y previamente a nuestro querer. Un orden que está impreso, que es física, que es naturaleza y que es necesario desentrañar. Esta dimensión no existe más. Por eso lo primero no es la teoría, ver nada, porque no hay nada que amerita ser visto, sino lo primero es la acción transformadora sobre la realidad, el llamado a una acción por la acción misma. Con esta idea, un hombre volcado hacia afuera, que transforma cosas, se ha perdido otra dimensión, otra categoría fundamental de la metafísica occidental, que es la categoría de interioridad. No hablo de interioridad psicológica, como aquel resultado de una introspección, de un hombre que se encuentra sola consigo mismo. Estoy hablando de interioridad metafísica, al modo de Agustín, que es aquel, como dice Agustín, aquel alguien con mayúscula que es más íntimo a mi yo que mi yo mismo, que es Dios. Porque en la interioridad hay dos polos. Dios es el yo que se distingue de Dios, pero que mantiene con él una relación constitutiva. La primera aprehensión del espíritu humano y la referencia de todo lo que acontece siempre es el núcleo de sentido que está constituido por la interioridad metafísica. Marx, a mi juicio, ha destruido dos cosas fundamentales: la teoría y la interioridad metafísica. Por eso, el eclipse de la metafísica hizo que se entronizase el dominio tecnocientífico. Y ahí apareció un señor Bacon, que ya no le importa conocer lo que las cosas son ni para qué son, sino cómo funcionan. Yo ponía un ejemplo siempre. A partir de Bacon, el ver ya no es teorético. Ya no interesa el acto mismo de ver. Lo que interesa es operar sobre la naturaleza, transformar la naturaleza. Pongo el ejemplo de la paloma. Una paloma volando en el aire. Un griego se quedaba extasiado viendo la paloma, su forma, sus fines, su causa. Y el acto ese de ver provocaba un gozo enorme en el alma del hombre,
porque los griegos sabían, y mucho más los cristianos, que el fin del hombre no es hacer nada, el fin del hombre es contemplar la verdad que es Dios. Ese es el fin. Por eso a partir de Bacon no solo se cambia la naturaleza del conocimiento, sino también del hombre. ¿Por qué le importa a Bacon si ve volar una paloma? No le interesa para qué se hizo la paloma, qué forma tiene. Le interesa conocer el mecanismo gracias al cual vuela, porque conociendo ese mecanismo puedo transformar la naturaleza creando nuevos aparatos que vuelen. Es un saber operatorio sobre la... Y si ese saber no produce nada, lo declaro inútil. Por eso todo saber eminentemente teorético, que consiste en contemplar, en ver, y que ese acto es suficiente sin producir nada para el alma humana, ese acto está totalmente devaluado a partir de una visión tecnocientífica que solo le importa transformar la naturaleza para ponerlo al servicio de las necesidades que el hombre eventualmente dio libre. Entonces, esa eclipse de la metafísica y la entronización del conocimiento tecnocientífico pasarían indefectiblemente a la vida académica, por supuesto, que sería la destrucción de la academia, por otra parte, porque ya ni sabemos qué es esa academia, ni saben que es fundado por Platón y qué hacían en la academia. Pero hay algo más en Marx, no solo como lógica consecuencia de la afirmación que no hay más teoría, no hay más interioridad metafísica, en la tesis sexta establece la nueva esencia del hombre. Ya el hombre no es más naturaleza, sino que es solo un conjunto de relaciones sociohistóricas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya el hombre no tiene una relación constitutiva con el Creador, primera ontológicamente, sino que ahora su relación constitutiva la mantiene con la sociedad, con la polis. Por eso se va a decir que el hombre es totalmente un ser político, porque en la polis se agota todo su ser. No hay otra dimensión del hombre. Y por eso no se estudiarán los hombres no se entenderán los hombres que estudian ni que rezan, porque eso no tiene ningún sentido. Porque están queriendo abordar una relación que no existe. Porque la única relación que existe es la relación sociopolítica. Y ahí deben ser actos del hombre para que tengan sentido. No el hombre que estudia ni que reza. Y si todo es política, porque ahora hasta los cristianos dicen todo es política, suscribiendo la tesis esta de Marx, la universidad no puede ser una excepción a la regla. La politización de la universidad conduce, a nuestro juicio, a la pérdida total de la inteligencia universitaria y de su objeto de búsqueda, que es la verdad. Porque un hombre apasionado, dominado por la polis solamente, que absolutizado, no tiene ojos para descubrir aquello que nos sirve y que es el sentido, nada más y nada menos que la vida del hombre, como es la verdad. Fíjense, el auténtico espíritu universitario, que es ocioso, desinteresado, es reemplazado, como lo señala un profeta, diría yo, secular, si ustedes quieren, que se llamó Julien Benda, que anticipó lo que sería el nacionalsocialismo. Y miren lo que dice Benda, en una obra que se traduce al español, La traición de los intelectuales. No sé, porque el texto francés es Leclerc, que sería de los clérigos, ¿no? De los ilustrados, sería, no sé si podría ser. Pero la traducción española está así: la traición de los intelectuales. ¿Y en qué consiste la traición para Benda? Es, dice, una voluntad decidida a situarse dentro de un modo real o práctico de existencia, eminentemente utilitarista. Dice, sigue, el resultado ha sido la existencia de un universitario, entre comillas, autotitulado intelectual, que se caracteriza por una fuerte tendencia a la acción, por una sed de resultado inmediato, por el desprecio por los argumentos. Eso está en la universidad. Estos hombres rudos, que solo reconocen lo que pueden agarrar con las manos, le piden a los universitarios que produzcan libros en 3 meses, 1 año, 2 años, como si fuera una máquina de hacer chorizo que pone ahí todos los alimentos y van saliendo los chorizos, así salen los productos del espíritu, ¿verdad? Es facilísimo hacer eso. Me acuerdo del profesor Heidegger,
que en el año 1926, le dijeron a la universidad, profesor Heidegger, con este espíritu de hacer cosas, de fabricar, profesor Heidegger, lamentablemente, si usted no publica nada, va a quedar fuera de la universidad, porque usted no ha hecho nada. Claro, para el padre, él había hecho un trabajo enorme en el espíritu, era infernal que había descubierto. Estudiar. Y dice Heidegger, bueno, mire, bueno, si me obligan a publicar, yo ahí tengo todos los textos que he estado trabajando estos 10 años, lo voy a publicar. Salió en 1927 la publicación, fue El Ser y el Tiempo, una obra quizás de las más importantes, por lo menos en el siglo XX, que ha dado la filosofía en Occidente. Entonces, el resultado inmediato, el desprecio por los argumentos. Fíjense, en la universidad nadie argumenta nada. Yo cuando era decano, me acuerdo, vino, no la pasó muy bien, digamos, pero vino la secretaria del centro, a mí me ponen loco todas esas cosas, bueno, pero de punta, porque me doy cuenta que nadie estudia nada, no hay institutos universitarios. Vino la presidenta del centro de estudiantes con una petición. Entonces, ¿qué me dijo? No me dijo la petición, me dijo, acá tengo 150 firmas. Apenas dijo eso, le dije, guardá las 150 firmas. Ya mismo, no quiero escuchar hablar de eso. Quiero escuchar tu argumento, porque si es justo, verdadero, yo lo voy a hacer, aunque sea sola, no me interesa. Y si es injusto, que no corresponde, no lo voy a hacer si tengas las 150 firmas, página 12 detrás, no sé, lo que tengas. No me interesa. Porque acá, señorita, en la universidad se argumenta lo propio, no es la patota, la presión patoteril. Eso lo puede aplicar una cancha de fútbol, no sé dónde lo aplican, pero no en la universidad. Usted es una patotera, una lógica patotera en la universidad. No existe la argumentación, nadie argumenta nada. Entonces, me parece que el marxismo nos ha legado la existencia de un hombre reducido a lo socio-histórico y cuyo comportamiento cognoscitivo, fiel a esto, consiste en que, si lo único que existe en lo socio-histórico es la naturaleza, yo me ocuparé de qué? De dominar la naturaleza a través del conocimiento tecnocientífico para ponerlo al servicio de las necesidades que el hombre colectivo marxista determine, eventualmente en cada tiempo histórico. De así que la universidad sea pensada como gestora, administradora y comercializadora del conocimiento tecnocientífico. Y que las humanidades no tengan cabida en ella. Porque eso no sirve. Y agrego un adverbio, felizmente no sirve. Porque el hombre necesita de eso, de lo que no sirve para su espíritu. Fíjense, voy a citar las palabras de un profesor, creo que es profesor, pero es un argentino, que es el profesor Santiago Kovandlov, y dice esto, en la línea de Ortega, porque yo cuando leía esto, veía a Ortega en el año 1931 en su obra La misión de la universidad. Decía Ortega, se ha perdido la idea de unidad, a punto tal que cualquier pelafustán que anda dando vueltas lo vamos a expatriar, lo vamos a traer nuevamente a la patria para ponerlo al servicio al manejar las universidades. No solo, ni siquiera puede dar cuenta de la unidad de su materia, mucho menos puede dar cuenta de la unidad de todos los conocimientos. Pero así anda la universidad, decía Ortega en 1931. ¿Qué dice Kovandlov hoy? Yo diría que hay un fenómeno que tiene un alto grado de transparencia en nuestro tiempo y es la responsabilidad en la decadencia de la vida universitaria. Hoy tenemos facultades, no tenemos más universidades. La vida facultativa es una vida que habilita para el ejercicio de profesiones. La vida universitaria era una vida que inscribía la comprensión del propio quehacer en el campo de una visión del mundo, de una visión unitotalitaria. Uno egresaba de una universidad, no de una facultad. La vida universitaria ha desaparecido porque el sentido de la interdependencia de los conocimientos se fragmentó. En consecuencia tenemos expertos. Fíjese una cosa curiosa, ahora los expertos son grandes personajes. Y yo he leído el libro La Metafísica, el libro Alfa, que experto es el que tiene experiencia pero no tiene ciencia, no tiene un conocimiento universal.
Pero hoy lo importante es traemos un experto ¿no? En educación también. Por eso la educación cada vez está mejor, porque tenemos muchos expertos de hace varios años que siguen un éxito. La educación es una de las mejores del mundo. Entonces, en consecuencia, tenemos expertos, pero no tenemos universitarios. Individuos que comprendan la relación que guarda aquello que cada uno hace con lo que no hace. Porque su conocimiento no agota todo. El modo en que se vincula su campo con otros campos. Esta es la inteligencia sintética, no analítica puramente. Esta feudalización del saber ha contribuido a generar nuevas formas de ignorancia. Normalmente, la ignorancia estaba asociada al desconocimiento. Hoy la ignorancia está asociada a formas de conocimiento. Un hombre ignorante no es el que no tiene una especialidad, sino el que solo consiste en ella. Y todavía, muy arrogantemente, yo soy especialista en plantel, que no sepa nada de los otros conocimientos. Frente a esta pérdida de la universidad, del rumbo de la universidad, consideramos que hay que, de modo urgente, diría yo, barajar y dar de nuevo. Y eso exige volver a plantearnos preguntas fundamentales, radicales, que hacen a la raíz. ¿Para qué existe la universidad en el mundo de hoy y siempre? ¿A qué anhelo del alma pretende satisfacer la vida universitaria? ¿Cuál ha sido la causa que ha generado su existencia? Esa es la tesis que sostengo en un libro, Pensar la Universidad, y digo que la universidad es el fruto de la exigencia del espíritu humano, que es universitario, porque es sintético, busca la unidad de la diversidad de los conocimientos. El acto por excelencia de la inteligencia es la síntesis, una de las facultades del espíritu humano, que es como decir el acto por el cual la inteligencia descubre la unidad de la multiplicidad. Esta exigencia de síntesis de todos los conocimientos impide, escuchen bien esto, el tener eso como acto principalísimo de la inteligencia. Me impide caer en dos errores. En que un tipo de conocimiento, un ámbito de conocimiento permanezca cerrado, clausurado en sí mismo y permite a su vez que ponga en relación ese conocimiento con los otros conocimientos, a partir de la dialéctica integrativa de la inteligencia. No out, sino et. Ahora bien, esta necesidad sintética del espíritu humano, dentro de la cual se encuentra incluido el primer acto, que es el análisis, pero está ordenada la síntesis, hay que cultivarlo. No se tiene por el hecho de ser hombre, porque es un acto, hay que realizarlo. Y la universidad, precisamente, es el ámbito por excelencia del cultivo de ese acto sintético, auténticamente universitario. En consecuencia, la educación universitaria, escuchen bien esto, no está pensada en orden a la emancipación que se estructura en base a una falsa idea de libertad como creatividad absoluta. Y en ese caso yo preferiría que nos empecemos a emancipar del mal que llevamos dentro, no solo de las realidades exteriores, sino también del mal que llevamos dentro de nosotros mismos, porque existe algo que se llama pecado original, creo yo, y nos asola desde adentro. No digo una educación en orden a la emancipación, ni tampoco en orden al dominio tecnocientífico, que es totalmente reductivo de la realidad. No digo que tenga que existir, pero es reductivo, es un aspecto de la vida del conocimiento. Sin una educación, y ahora voy a señalar que para mí es la educación que debiera ser fundamental para salir de la situación en la que estamos, una educación que titularía desde la experiencia del pensar. Y a esto me voy a referir ahora. Fíjense, experiencia del pensar. Como un modo de aproximación, cuando hablamos de la experiencia, decimos que es algo que nos pasa, no algo que pasa, porque ¿cuántas cosas pasan en la vida nuestra diariamente? Cantidad de cosas pasan. Es un atiborramiento de información, pero quizás nada nos pase. Pasa mucho
pero nada nos pasa por dentro. Decía un famoso filósofo judío, Walter Benjamin, que el mundo de hoy se caracteriza por la falta de experiencia. Y uno de los que causan esa falta de experiencia son los periodistas, decía Benjamin. Y ya voy a señalar por qué. O sea, pasan muchas cosas, pero en el interior no nos pasa nada. Siempre somos los mismos. No somos capaces de ser transformados por nada. Y si ustedes recuerdan, la educación es la adquisición de una forma, supone ser capaces de ser transformados. O sea, solo un hombre capaz de experiencia es capaz de ser transformado, de ser educado. Un hombre que no es capaz de experiencia, que es refractario de la experiencia, no se transforma para nada. Y antes de explicar ese territorio de paso que es nuestra alma, voy a explicar qué elementos atentan contra la existencia de la experiencia. En primer lugar, el exceso de información. Estamos tan ávidos de información, de conocer la última información, que no tenemos siquiera un lugarcito para que algo nos pase. En segundo lugar, el exceso de opinión. No hace falta estar informado, nos dicen los periodistas. Además hay que opinar, inmediatamente. Fíjense, no media lo que llaman la reflexión entre la información y la opinión. Debiera haber ese acto necesita tiempo. No se puede desarrollar inmediatamente en una radio al fluir de un micrófono, inmediatamente. Dice Benjamin, el periodismo no es otra cosa que la alianza perversa de información y opinión. Para información y opinión es muy general y atraviesa también hasta nuestra escuela. Porque hoy se habla de aprendizaje significativo. ¿Cuál es el aprendizaje significativo? El señor que aparte de estar informado, opina. Entonces en la clase dice la maestra cualquier cosa. ¿Y qué opinión tienen ustedes? Bueno, yo opino tal cosa, cualquier cosa. Porque el acto de reflexión no se lo enseña nunca, el acto de pensar. Porque eso se lo puede enseñar a alguien que piensa. ¿Quién puede enseñar a nadar si no que nada? Con maestría. Solo puede enseñar a pensar el hombre que piensa. Entonces, otro elemento es el exceso de opinión. Otro elemento es la falta de tiempo. Estamos tan apurados por información y opinar que no damos el tiempo interior necesario para ese pensar que exige la pregunta y después exige la definición, el análisis, la relación, buscar las causas de eso, sistematizar los conocimientos y finalmente sintetizar. Todas esas operaciones necesitan de tiempo y de ejercicio. No se aprende de un día para otro, y se aprende con el que piensa. Y hay otro elemento, que es el exceso de trabajo. Porque el trabajo nos vuelca hacia el exterior y nunca tenemos tiempo interior para preguntarnos y respondernos. Luego de señalar estos 4 elementos que conspiran contra la experiencia, yo diría que ahora vayamos al sujeto de la experiencia que debiéramos ser cada uno de nosotros. Al sujeto donde algo le debe pasar. ¿Qué sería ese sujeto de experiencia? Como un territorio de paso, de pasaje, ¿no? O sea, una superficie que sea susceptible de sufrir una modificación, de cambiar por algo que le está pasando. O sea, un alma que es pasiva respecto de lo que le pasa, pero que está en una tensión, con una apertura para que algo le suceda. ¿Qué es el escuchar? Que decía Aristóteles, ¿se acuerdan? Eso, no hace falta ver solamente, tampoco memoria, si no hace falta escuchar. Y al captar eso que nos está pasando, eso nos afecta y deja huellas en el alma, de manera tal que ya no soy el mismo. Sufrí una transformación. En consecuencia, he dado a afirmar que el sujeto de la experiencia se define no tanto por su actividad, por su acción transformadora sobre las cosas, sino por su capacidad de receptividad, por su apertura.
A ver, ¿cómo se puede encontrar un amante con un amado? ¿Cómo puede encontrar el amante al amado si no hace un espacio en su alma para dejar de escuchar su palabra y acoger la palabra del otro? ¿Qué es el hombre religioso sino este hombre que es capaz de acoger la palabra del otro con mayúsculas, que invade su alma y transforma totalmente su alma, su interior? El hombre que no es capaz de esto no puede ser transformado, ni por Dios ni por nadie. Pero fíjense, no es una pasividad inerte, sino una pasividad que frente a lo que nos pasa exige capacidad receptiva, atención, apertura esencial. Fíjense que la palabra experiencia viene del latín experiri, que significa probar. Por eso, la experiencia, ¿qué sería sino un encuentro o una relación con algo que se prueba y que una vez probado me hace ser distinto, me cambia? Por eso digo que el que no es capaz de experiencia no se puede educar en su vida, así tenga los grandes maestros del mundo, es refractario a la educación, a la transformación. Una observación simple. Fíjense, periri procede del verbo latino periculum, y la raíz indoeuropea per, con esa raíz se relaciona primero la idea de travesía y en segundo lugar la de prueba. Y de ahí procede nuestra palabra española pirata, porque el sujeto de la experiencia tiene algo que ver con ese ser fascinante que es el pirata, que se expone a atravesar un espacio que es absolutamente indeterminado. No sabe lo que le va a pasar, no tiene la actitud de seguridad, de busca la seguridad, es indeterminado, es peligroso, se pone en la prueba, en ese espacio, y ciertamente no va a salir el mismo después de esa travesía. De lo afirmado precedentemente, podemos extraer la siguiente conclusión: si la experiencia es lo que nos pasa, y si el sujeto de la experiencia es un territorio de paso, entonces la experiencia es una pasión. Pathos significa padecer, sufrir, ser capaz de ser modificado por algo que irrumpe en mi alma y me conmueve, me hace vibrar de otro modo mi alma. Por eso la experiencia no se puede captar jamás de un señor que vive haciendo cosas. Ese hombre es refractario en toda experiencia y me animaría a decirnos hasta qué punto es capaz de amar. En la pasión se es afectado por algo, pero al mismo tiempo el sujeto asume una posición frente a ese algo: soportar, aceptar, ponerse a prueba. Es como si el sujeto pasional hiciese algo, hace algo, actúa, porque se hace cargo de la pasión, se hace cargo de su pasión, de eso que le está pasando. Por eso no sale igual. Y así que luego de esa pasión, mediante la cual probó, salió transformado, adquirió una nueva forma con toda seguridad. Ha dejado de ser salquero para ser a otro modo de ser. Alumnos universitarios que pasan 5 años y son siempre los mismos. Nada les ha pasado, porque nadie les ha suscitado quizás la posibilidad de que algo les pase, porque no se encontraron en su vida con un maestro. Una auténtica universidad debe ser capaz de que los alumnos prueben, experimenten un acto que se llama pensar. Porque una vez probado, el alumno dejará de ser lo que era. Es decir, debe ser capaz de probar ese diálogo del alma consigo mismo que consiste en preguntar y en responder. Y solo se puede preguntar y responder si se conocen esos actos que realizaba el intelecto, les dije yo. Y eso lo puede enseñar alguien que hace de sus clases un pensar en acto. O sea, un maestro cuyo único método se llama pensar, fuera del cual no hay ningún método. Ningún método, solo existe eso, permanente la propuesta de la pregunta y de la respuesta.
me permito hacer una nota a pie de página. Si mañana yo los invitase a cazar patos en una laguna cercana, a todos ustedes, me dedico a eso, y tengo armas para todos, y vamos a cazar patos, y les digo, les voy a dar las primeras nociones de cómo se caza, y empiezo a gatillar alocadamente, y ustedes empiezan a ver el cielo y dicen, pero acá yo lo que veo el cielo nada más, no pasa ningún pato, profesor, usted perdió la razón. ¿Cómo está tirando si no hay ningún pato? No tiro por si pasa alguno, por ahí le pego y se cae, y lo atrapamos. Pero profesor, ¿no habría que primero apuntar al pato, no lo primero, el primer acto, y luego gatillar? Si está el objeto, por ahí le puede pegar. Bueno, esta cosa que es de sentido común, la escuela está contra el sentido común. Porque ¿qué enseñó en la escuela? En el mejor de los casos, respuestas que no se saben a qué preguntas responden. Y el alumno traga las respuestas y las debe vomitar en el examen para obtener los cartones, que son los títulos que después cuelga. Y en su estudio tocó el arroz con leche con fulanito de tal, fue a escuchar la conferencia tal, disertó sobre los melones y los zapallos en tal lugar, con todos esos carteles que cuelgan, con cuadros bien recuadrados, etcétera, etcétera. Son respuestas que no se saben a qué preguntas responden. Yo cuando veo al venerable Platón en manos de pseudo profesores de filosofía que comienzan a clase distinguiendo el mundo inteligible de Platón y el mundo sensible, digo, ¿cómo lo verán los alumnos? Yo si viera eso diría, pero este Platón es un infradotado, un idiota, pero esto es un cuento, pero que no tiene ningún sentido. No habrá que quizás, pero ese señor quizás no lo pueda hacer, recrear las preguntas que llevaron a Platón a dar una respuesta que es la filosofía de Platón a las preguntas que se formuló. Porque entendiendo las preguntas, y puedo entender a la luz de las preguntas la respuesta de Platón y formular mi propia respuesta, diversa de Platón, y sin darme cuenta, estaré haciendo el acto de pensar. Porque yo mismo en primera persona daré una respuesta a las preguntas. Y descubriré quizás que hay preguntas perennes del espíritu humano. Y que lo permanente, unas cosas permanentes de la filosofía son las perennes preguntas que se repiten una y otra vez en cada filósofo. Y que cada filósofo me enseña a mostrar esas preguntas y a dar la respuesta, me está enseñando a pensar, aunque no quizás coincida con su respuesta, pero me obliga a tener mi propia respuesta y a pensar. Y si yo a un alumno le doy la posibilidad de probar, de experimentar y pensar, lo estoy poniendo en condición de verdadero progreso, porque el progreso es siempre progreso en la verdad, no en lo nuevo ni en lo viejo, en la verdad. El hombre progresa en la verdad de sí mismo y en la verdad del sentido de su existencia. Ese es el verdadero progreso, y con eso se alcanza a través del acto de pensar. Por eso un gran maestro es un maestro del pensar. Entonces, decía, de allí entonces, la imperiosa necesidad por parte de una universidad no de contar con grandes muebles, grandes edificios, grandes comilonas, sino con maestros. Es la primera cuestión. ¿Dónde están los maestros que van a edificar realmente una universidad en serio? Y hay algo más. Como a veces no tenemos maestros vivientes, lo tenemos en la tradición occidental, y eso está en los grandes libros, en los grandes maestros del Occidente. Por eso una verdadera educación no es una educación sino liberal, vinculada con los libros, porque allí están las grandes cuestiones y las grandes respuestas que ha dado los occidentales. Miren lo que dice el gran pensador Leo Strauss, filósofo de la política. Dice, la educación liberal consistirá en el estudio con el cuidado apropiado de los grandes libros que dejaron las mentes más grandes de Occidente. Por eso, una política auténticamente universitaria, de estos hombres rudos que espero que alguna vez aparezcan, para que aparezcan esos hombres que están solo preocupados y ocupados de conseguir grandes maestros y grandes libros. El gran universitario vive comprando libros. Me contaba mi hija que está en la Universidad de Austin, ahora haciendo un stage, me decía, papá, acá en la universidad hay gente cuya tarea es buscar libros de todos lados. Comprar libros para la universidad. Es fantástico eso.
porque ahí encontramos toda la sabiduría de los grandes maestros. Es necesario contar con grandes maestros que sean capaces de transmitir a sus discípulos el amor a la verdad a través del único método, subrayo esto, que es el pensar, pero el pensar en acto. Cada clase debe ser propuesta a través de la pregunta y la respuesta interrumpida. Sin embargo, hoy no conozco plan alguno, ni nacional ni internacional, que se ocupe de esta principalísima cuestión. Se dedican solo a que las universidades sigan existiendo. O sea, interesa lo procedimental, no qué es ni para qué es la universidad. No se trata de bajar y dar de nuevo, sino que todo siga funcionando. La obra social, los votos, los puestos, todo. Pero no la esencia de la universidad. Por eso, no sé, no conozco el plan alguno. ¿Será porque los parámetros de conducción solo apuntan a políticas macro, nos dicen? Como si eso macro fuera la esencia de la universidad. No importa un rábano universitario. La verdadera esencia de la universidad está en la clase que mantiene el maestro con el discípulo. Ahí está la universidad o no está. Lo más grave es que en la mayoría de los casos no está, porque no se promueve ese pensar auténticamente universitario. Una especialista en este tema, que se dedica a este tema, Ana de Dorosmi, señala, cito, la perspectiva macro ha capitalizado el interés y eclipsado la reflexión sobre el núcleo de la universidad, que consiste en enseñar y aprender, ese fenómeno tan complejo y misterioso que ocurre en cada aula y que poco conocemos. Me permito, para ir terminando, hacer una breve referencia a la Universidad Católica. Lamentablemente, muchas universidades católicas se han contagiado de hombres rudos de lo que dice Sócrates a Teteto. La pregunta mía es, ¿cuáles son sus verdaderas preocupaciones? ¿Contar con grandes maestros? ¿O simplemente afanarse por cuestiones accidentales para seguir subsistiendo sin haber fijado ellas, las universidades católicas, las condiciones para ser auténticas universidades católicas? Etienne Gilson, una obra maravillosa del año 1922, refiere que iba por un costado de la Sorbona en París caminando con un sacerdote. El sacerdote le dijo, ¿cuándo seremos como ellos? Y Gilson le respondió, se quedó con esa idea, pero un día se respondió en un libro, es que no tenemos que ser como ellos, tenemos que ser nosotros mismos. Y para ser nosotros mismos, nosotros tenemos que fijar las condiciones de existencia para ser nosotros mismos. En ese caso, fijar las condiciones de existencia supone conseguir grandes libros, grandes maestros y un pensar teocéntrico para formar una universidad católica. Me pregunto yo, ante la crisis metafísica de Occidente, que hay una inteligencia puramente sociologista, hasta los mismos cristianos, que destruyan la fe, porque no se puede hacer ningún intelecto fidei con una inteligencia sociologista. El Papa nos dice en la Fides Ratio, yo una inteligencia metafísica puede lograr un intelecto fidei. ¿Dónde se cultiva ese intelecto, esa inteligencia metafísica? En ninguna universidad, no conozco universidad católica que forme a la gente en carreras de filosofía, entendida como metafísica y teología. Solo sé, que no podemos pretender que los marxistas u otra gente nos formen las inteligencias metafísicas, porque si no las formamos nosotros, no las forma nadie, absolutamente nadie. O sea, digo, ¿qué universidad católica se ocupa de apostar dinero por aquello que no sirve para nada, que es el conocimiento filosófico y teológico? Pero me pregunto más, en definitiva, ¿para qué tener universidades católicas que hacen lo que todas hacen? ¿No convendría, por el principio de la navaja de Oca, no multiplicar los entes sin necesidad, cerradas, y nos ahorramos bastantes pesos? Creo yo, no sé. Si las universidades católicas no forman una inteligencia metafísica
¿cómo resultará posible formar lo que dice un intelecto fidel? En el momento difícil de la cultura occidental, el rol de la Iglesia resulta de fundamental importancia. Yo escribí un artículo en mi blog. Tampoco esperen de mí que salga una inteligencia metafísica, porque mi blog se llama Fuera de los Metafísicos. Así que no crean que yo voy a formar a la gente metafísica. Bueno, se llama así Fuera de los Metafísicos, es una broma. Fíjense, escribí hace un tiempo en el blog que de la salud de la Iglesia depende la salvación en parte de la cultura occidental. Dante Caputo, que es socialista, dijo en un artículo que Occidente espera de la Iglesia. Yo me quedé asombrado, porque leí a los pocos días de haber escrito ese artículo mío en el blog, leí en perfil, escribió ese artículo, que la Iglesia le puede hacer mucho bien a Occidente. Fantástico, la misma idea. Pero claro, una iglesia y una universidad católica que sea tales. En este momento, digo, de la difícil de la cultura de Occidente, de nihilismo total, el rol de la Iglesia resulta de fundamental importancia. Y en este sentido estoy convencido de que la identidad de las universidades católicas permitirá recuperar una inteligencia poliédrica, porque incluye lo metafísico, que vea la totalidad del hombre, el sentido del hombre, y por lo tanto una cultura integral. Solo una mirada integral puede favorecer una cultura integral. Lamentablemente los hombres rudos, eso a lo que hacía referencia Sócrates, se han adueñado muchas veces de las universidades y han sofocado el espíritu universitario, el cual siempre exige tiempo interior para producciones de calidad. Si la universidad se volviese a pensar a sí misma, favorecería la investigación fundamental, es decir, aquella investigación desinteresada en vista de aquello que no está destinado a finalidad utilitaria, sino ordenado únicamente al conocimiento de la verdad, que no es utilizable nunca, pero sí la dura de sentido, que es lo más que puede tener un hombre. Aboguemos para que esos hombres rudos, por lo menos, dejen que los verdaderos académicos, los cuales solo exigen tiempo interior, necesario para la creación auténticamente universitaria, que es como decir, para cultivar in interiore aquella verdad que no sirve para nada. Y la misión de la Iglesia sigue siendo hoy la de mostrar a los hombres esa verdad que no sirve para nada, pero que es el sentido pleno de la existencia humana. Voy a terminar con un texto de un filósofo católico que escribió, que yo lo leí apenas tenía 18 años, este texto, que me impactó siempre, y cada tanto lo repaso. Es un prefacio, en el prefacio, que lleva por título Grandeza y Miseria de la Metafísica. Jacques Maritain escribió ese prefacio, una obra famosa que se tituló Los grados del saber. Y dice Maritain, como un mensaje de actualidad plena para todos nosotros, dice en el capítulo 1 titulado Grandeza y Miseria de la Metafísica, refiriéndose a la verdad está por encima de toda servidumbre, inútil porque es supraútil, buena en sí y para sí. Sin embargo, dice, nada es más imperioso y necesario para el hombre que esta inutilidad. En realidad, el espíritu humano, y así lo había entendido la auténtica universidad, tiene necesidad imperiosa no de cosas que le sirvan, sino de una verdad a la cual el hombre sirva. Solo ella es el alimento del espíritu, y no nos olvidemos que la base de nuestra grandeza es el espíritu. Dejamos ahora, muchas gracias. Bueno, preguntas. Bueno, abriremos espacio ahora a la
Muchas gracias, profesor. Llegué un poquito tarde a la disertación, así que le pido disculpas y si me perdí algo que pueda llegar a afectar la respuesta. Lo que pude escuchar al principio, que fue lo que genera la pregunta, es acerca del modo de ver cualificado, ese que habla usted, diferente del mirar. Y la pregunta es esta. Si una persona puede tener un modo de ver cualificado que sea erróneo en cuanto a la verdad. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es que si para tener ese modo de ver cualificado, sea certero, sea verdadero, tiene que estar precedido por la gracia o por lo menos por algo sobrenatural o por lo pronto el orden natural. No sé si... Sí, totalmente. A ver, el modo de ver cualificado que yo digo es plantear las grandes preguntas del universitario. Por ejemplo, Marx lo tenía. Porque la gran pregunta de Marx es la pregunta que uno se hace al universitario. ¿Cuál es el principio de unidad de la multiplicidad? La respuesta de Marx obviamente es errónea, porque dice que es la materia dialéctica. ¿Y por qué yo decía que de esa respuesta depende todo? Porque si la unidad de lo múltiple es la materia dialéctica, si me presentan a mí, voy a hacer un tratado acerca del hombre, no voy a ver en él sino materia dialéctica. Porque desde esa unidad, a ver si nos entendemos, esa unidad está presente en todo, aunque de diverso modo, está presente en todo. Y no puedo explicar nada de ese todo sino a través de la materia dialéctica. Todo lo que explicar de ahí. Por supuesto que ese ver cualificado, ese ver, yo digo ver en cuanto a las preguntas fundamentales, las respuestas hay yerros, absolutamente. Absolutamente. Hay extravíos de la inteligencia, lógico. Y la segunda pregunta, que es interesantísima, que te lo traigo a Pascal, que recordó que la inteligencia sola no es capaz de ver la verdad en plenitud, sino está acompañada por la gracia. Porque nosotros tenemos una realidad que hemos olvidado. Mi razón no trabaja sola en un estado de bondad natural. Mi razón trabaja dentro de una naturaleza que está herida por el pecado original. Y eso existe, el pecado original, que me hace extraviar en mi búsqueda. Por eso la necesidad imperiosa siempre de razonar, filosofar dentro de la fe, porque ciertamente el cristiano tiene un auxilio enorme si filosofa dentro de la fe, porque la fe demuestra las grandes verdades y lo evita de caer en el error. Pero estoy absolutamente de acuerdo, cosa que hemos olvidado muchas veces los cristianos, que creemos que la gracia es algo accidental en la búsqueda filosófica. No es accidental, es esencial, porque me da un ver que mi naturaleza humana no puede por sí sola ver. O sea, ahí se plantea el tema. Hay un texto bellísimo que realmente me ha hecho ver la importancia de esto. Si yo hablo de una fe que filosofa, de una razón que filosofa en el orden de la fe, cualquiera diría, un racionalista, que eso no es filosofía, porque es una razón que depende de una autoridad que está fuera del orden racional, en este caso la fe, la autoridad de Dios. Gadamer, en su obra Verdad y Método 1, dice, critica la ilustración, el iluminismo del siglo XVIII, y dice, el gran pecado del iluminismo del XVIII, el gran prejuicio, fue ir contra todo prejuicio. Porque todo hombre tiene prejuicios. No existe una razón pura que opere en la historia, sino cuando uno se pregunta, ya tiene valores, tiene ideas, desde ahí pregunta. No pregunta desde la nada. La razón está situada. Y dice Gadamer, pero ¿qué pasa cuando esa razón admite la autoridad? ¿Se pierde como razón? Al contrario. La razón solo admite una autoridad porque la reconoce la razón. ¿Qué quiere decir que la reconoce la razón? Que la razón descubre que si se abre a lo que le ofrece esa autoridad, esa visión, se abre una visión mayor que perfecciona su propia visión. O sea, la razón reconoce, la misma razón, que abrirse a una perspectiva mayor es algo bueno para ella.
entonces en ese caso la razón, cuando se habla del don de la fe, perfecciona su visión, su mirada, que es lo propio de la inteligencia humana. Pero agradezco la pregunta porque está fantástica, porque no es una razón que trabaja sola, sino es una razón auxiliada por la fe, en el caso que agudiza el ojo de la inteligencia y me permite ver lo que los filósofos a secas no ven. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Cuidado, señores, aún en el caso de la existencia de Dios, ¿quién llegó a probar la existencia de un Dios creador? Nadie, ni siquiera Aristóteles, porque descubrieron incluso luego de mucho tiempo y no se mezcla de menor nociones sobre Dios. ¿Qué es el motor inmóvil de Aristóteles? El motor inmóvil de Aristóteles no es creador ni providente. No es el Dios cristiano creador, el Dios de creencia, en absoluto. O sea, gracias por la pregunta, porque es importante esto, ¿no? Porque no se trata de elaborar el filósofo cristiano, yo sigo a Jameson en esto, no se trata de elaborar una filosofía enteramente racional y mostrándole a los otros que somos tan puros que la fe no ha intervenido para nada en la búsqueda intelectiva del creyente. Yo sé que en la búsqueda intelectiva del creyente interviene la fe intrínsecamente y perfecciona mi inteligencia para ver lo que una razón a seca no puede ver. Aunque en la hechura de la filosofía, tanto sus premisas como conclusiones sean auténticamente, totalmente racionales. Pero el infiel, y haciéndose eso, hay una intervención decidida, una guía de la fe, que guía mi inteligencia para no equivocarse. Me parece fundamental. Pero agradezco las dos preguntas porque son muy interesantes y ponen de manifiesto esto que olvidamos los creyentes, que no trabaja una razón pura porque estamos heridos por el pecado original, sino que es perfeccionada por la fe. Esto es fundamental. Fundamental. Así que muchas gracias por las dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta surge a raíz de un artículo que leí hace unos poquitos años atrás de un obispo, ahora no recuerdo bien el nombre, y él lo planteaba respecto a la universidad y a las escuelas. Era un planteo que le hacía a los papás una fuerte sugerencia, y que era que, atento a la realidad que usted ha expuesto, y que es algo ya que se ha masificado por todo el mundo, y el germen marxista que está de modo expreso en algunas o por pegoteo en algunas, como usted decía, este obispo sugería a los papás y a los jóvenes, según las edades, directamente aprender un oficio y no pasar por este tipo de universidades, ya sean seculares o católicas contagiadas, como usted decía. Y yo me quedé con esa pregunta, y un poco por el título de la charla, la pregunta sería: si usted cree que el hombre puede llegar a ser culto en estos días, no hablo del griego ni en la Edad Media, si es posible al hombre de hoy llegar a ser culto, y a su vez la segunda pregunta es: ¿si puede crecer la cultura sin el paso del hombre por la universidad? No sé si es clara. Sí, esta es una pregunta importante. Primera, a ver, si el hombre puede ser culto, yo digo que sí, y acá la tesis mía. En estos días. Sí, que la Iglesia Católica, hoy más que nunca, puede planificar la cultura, porque la fe planifica la cultura. Por eso decía, a ver, usted decía que las universidades, esas universidades, por ejemplo, universidades públicas, que no tienen esa inteligencia teocéntrica, ni mucho menos, ni siquiera universitaria, ni siquiera una inteligencia universitaria, ¿no? Unitotalitaria, ni siquiera la tienen. ¿Qué debería hacer la Iglesia Católica? A través de sus centros de formación, las universidades, insisto, crear centros de estudios filosóficos y teológicos. ¿Cómo la Universidad Católica no va a tener carrera fundamental de filosofía y teología? Filosofía entendida como metafísica, estoy diciendo, ¿no? Que lo que pueda hacer para no, eso sería a nivel prudencial, podría rectificar lo que estudia un alumno en una universidad estatal, por ejemplo,
todos esos conocimientos a la luz de un principio de unidad que lo da la razón iluminada por la fe. Eso no podría ser una... Era lo que proponía Casares en los cursos de cultura católica. Rectificar lo erróneo de las universidades públicas, los alumnos para los cursos de cultura católica, y mostrar la necesidad de esa inteligencia teocéntrica universitaria que debe adquirir para ser auténticamente universitaria. Han hecho otra pregunta, que se puede ser culto fuera de... Yo digo que se puede ser universitario fuera de las universidades nominales, si se cultiva una inteligencia universitaria, tranquilamente. Claro, porque la conclusión del obispo me pareció que llegaba a lo que usted decía, el hombre rudo que criticaba a Sócrates, sino por eso... Sí, puede, tranquilamente. Miren, hoy, a ver, yo no soy nominalista, la universidad no hacen los nombres, porque puede haber un criadero de chancho que le ponga el título de universidad y sigue siendo un criadero de chancho, porque la mona, la Biblia decía la mona queda. Se trata de que allí haya un cuerpo de maestros y discípulos que busquen la verdad, porque eso es la universidad, el cuerpo de maestros y discípulos que conociendo la verdad la buscan y la dan. Fíjense, la universidad no es más que aquello que expresara muy bien Sócrates en otro diálogo, el banquete o el simposio. Así Sócrates tiene que hablar de Eros, del amor. Y el amor para el griego es Eros, es deseo. Y dice Sócrates, yo voy a hablar de Eros, pero voy a apelar a un mito que me enseñó la sacerdotisa Diotima de Mantinea. Y Diotima de Mantinea explicó a Eros en términos de un mito. Y dijo que cuando nació Afrodita, los dioses se juntaron para festejar ese acontecimiento. Y allí apareció Poros, que significa camino hacia la plenitud, hacia la perfección, hacia lo acabado. Y apareció Penía, una diosa que significa indigencia, pobreza. Y cuando Poros se embriagó, se fue al jardín de Zeus a descansar. Y detrás fue Penía, que se acostó con él y tuvo un hijo, que es Eros. Eros somos nosotros. Y Eros, que somos nosotros, tenemos algo del Padre, de Poros, de la plenitud, y algo de la Madre, de Penía. ¿Qué tenemos del Padre? Que sabemos del infinito y nunca nada nos satisface. Pero a su vez tenemos algo de Penía. Si bien sabemos de la existencia del infinito, no poseemos el conocimiento pleno del infinito. Ese desajuste entre saber del infinito y no poseer el conocimiento pleno desata en nosotros el deseo de poseerlo. El deseo, que es el motor de la búsqueda, que se traduce en una búsqueda, en un investigo, seguir la huella de la verdad que se nos manifiesta. Pero si no existiese ese motor, ese deseo, no habría búsqueda. Por eso, dice sobre el amor a la sabiduría, ¿qué le preguntaría Sócrates a un alumno de filosofía? La primera pregunta, ¿amas la filosofía? ¿Deseas saber? Porque ese deseo se traduce en búsqueda, en investigar, seguir la huella. Y lo investigado, lo que voy descubriendo en cada búsqueda, lo doy. De ahí viene la doscientia, doy la ciencia. Son los dos fines de la universidad, la investigación y la docencia, y ambas son hijas de la verdad que primero se me manifiesta y a la cual, porque se me accede de ella, puedo buscarla. Porque no es primero buscar la verdad, sino primero la manifestación de la verdad. Entonces, ese dinamismo se puede ejercer hoy fuera de los que sean nominales. Si esa búsqueda no existe de maestros y discípulos que enamorados de la verdad la búsqueda y la comunican, la universidad no existe. Nominalmente existe. Como un criadero de chancho se le pone universidad, pero la universidad no está. ¿Sabe dónde está la universidad? En el alma de cada uno, o no está. Yo me acuerdo del rector de la universidad que él llamaba a la gente a visitar la universidad. ¿Saben lo que era la universidad? Las paredes. La llamaba el fin de semana a visitar las paredes. Acá le muestro la universidad. Y yo sabía qué hacía. Cuando hablaba, aprovechaba mis encuentros con los docentes del decanato, consistía en dar una exposición, hablar sobre el tema de la academia. Y le decía, mire, en usted está en la universidad, ¿sabe dónde está? ¿Está ahí en su espíritu o no está? Si usted hace esto, esto, esto. Pero como usted no cultiva la verdad, no hay ninguna universidad. O sea, es una realidad que sea el espíritu. Por lo tanto, puede estar fuera de universidades nominales, tranquilamente. Solo hace falta cultivarlo. Y un hombre ser muy culto,
universitario fuera de la Universidad Nominal, no tenía ningún título universitario. Absolutamente. Y el cristiano, yo diría, es un universitario por antonomasia, tiene una viejita analfabeta que sabe de la unidad de la multiplicidad de las cosas, lo sabe perfectamente. Y toda multiplicidad lo refiere a ese fundamento, ¿no? Aunque no haga un cultivo como un hombre que cultiva el acto de pensar permanentemente. Bueno, le agradezco por su intervención. Bueno, le agradecemos al doctor Laza y a todos ustedes también por haber participado en la conferencia. Les informamos que a la salida está disponible la venta de libros y además un ágape al que estamos todos invitados. Así que por último vamos a pedirle a nuestro obispo, Monseñor Pedro Daniel Martínez, que nos dé la bendición y también haga la bendición del ágape, así podemos salir a participar. Gracias, doctor Laza. Esta bendición que alcance para mañana, para mantenernos para esta noche en la adoración al Santísimo y mañana la consagración a la misa de 19 horas. Consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. El Señor esté con vosotros. Con el Espíritu. Bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.